elementos de garantía y unos elementos de defensa que no han tenido hasta ahora, y ahora los echamos en falta. Ojalá no los volvamos a echar en falta dentro de X tiempo. Yo creo que si algo sirve todo el aprendizaje es también para blindar la calidad de la acción de las instituciones financieras frente a los ciudadanos y de los ciudadanos frente a las instituciones financieras. En el caso de Bankia, el Consejo de Administración tenía en su seno, pues, por ejemplo, a la cuñada del presidente de la Comunidad de Madrid, del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a la cuñada del presidente de Bancaja, a una de las personas que estuvo involucradas en Tamayazo, a la secretaria personal de Esperanza Aguirre, a un antiguo rector de una universidad madrileña que sabe mucho de su tema, pero de cuestiones financieras nada, a un catedrático de política económica de la Complutense, cuya única vinculación con el sistema financiero era a través de la pertenencia a un partido político determinado que tenía sus cuotas. Eso nos pasó en la crisis anterior a comienzos de los años 90, una recesión de 2-3 años que hizo que aumentara la desigualdad, aumentó la pobreza y nunca más volvieron a bajar esos niveles, esas tasas o esos indicadores, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que está aumentando como nunca la desigualdad y la pobreza, y estas medidas lo que están haciendo es echar mucha más leña al fuego, de tal manera que la expectativa futura, pues como decía esta señora al final, ¿no? ¿Qué va a pasar con las próximas generaciones? Pues que tenemos el riesgo que convivan durante muchos años con niveles de desigualdad mucho mayores que los que hemos conocido. Todo depende de lo que pase en 2020. Si en 2020 se ha recuperado el empleo juvenil, hay un horizonte de estabilidad en el empleo, de manera que las nuevas generaciones puedan confiar en tener y poder alimentar y educar adecuadamente a sus hijos, la natalidad aumentará. ¿Qué me parece a mí que ocurre? Que para la mayor parte de la gente las únicas personas con poder que conocen es la clase política democráticamente elegida, que al fin y al cabo es la más legítima, lo hagan como lo hagan. Y sin embargo, conocen menos, porque son menos transparentes, son opacos, los poderes que están propiciando situaciones tan catastróficas como la presente. Yo creo que no va a regenerarse la clase política en un contexto exclusivo de penalización o culpabilización de ella, si no es avanzando en la democracia participativa y deliberativa. Es solo si los ciudadanos ejercen su ciudadanía cuando la mayor parte de los políticos se avendrán a jugar su papel. Pronto nos hemos encontrado con una clase política que no entiende lo que está pasando y con una ciudadanía que está cada vez más desafecta a la clase política, porque hemos perdido o hemos abandonado o no tenemos ninguna ilusión por recrear todo lo que son los tejidos sociales intermedios que son los que arman una democracia real. Ciertamente yo creo que hay una serie de factores que influyen en todo esto. Uno de ellos es que también hay mucha más información sobre la política pública, privada, los actores públicos. Pero también es que hay un problema del rendimiento, y el rendimiento tiene que ver pues, con que estos actores no controlan una parte muy pequeña de las variables clave para resolver los problemas. Es muy importante también destacar el efecto de concienciación que nosotros tenemos que dar. O sea, no solamente es lo bueno que somos transformando los recursos en energía, sino también cómo de responsables somos al usar esa energía. Y entonces yo no quiero salir de aquí sin dejar ese mensaje y prefiero una parte del principio, ¿no? Yo creo que en el sistema energético actual los principales perjudicadores son nosotros mismos. O sea, esto es lo propio de una economía de consumo. Cualquier cosa que consumimos necesitamos recursos y esos recursos demandan energía. Entonces no solo está la cuestión de cuánta energía nos llega y cómo somos capaces de transformarla en energía útil, sino también que seamos responsables al consumirlo.
El progreso y desarrollo de los países, y en particular de los países emergentes, es aceleradísimo y son siempre enormes consumidores de energía. Segundo factor, se ha citado ahora mismo, es el crecimiento demográfico precisamente de esos países en desarrollo. Ello conlleva a un consumo creciente de energía a una velocidad de crecimiento realmente enorme. Ninguna energía renovable, ni todas juntas a la vez, serían capaces de abastecer esa demanda de energía de acuerdo con las previsiones que se hacen a la vista de esos factores. Las renovables son energías naturales, llevan con nosotros desde el principio de los tiempos, y durante mucho tiempo fueron las únicas que teníamos. Con ellas no fuimos capaces de hacer la primera y la segunda revolución industrial sobre la que ha conformado nuestra civilización. La primera fue del carbón, la segunda fue del petróleo. La tercera podría ser de las energías renovables, pero hay que hacer un enorme esfuerzo de investigación porque las energías estas están muy, por fortuna, muy débilmente distribuidas en la biosfera. Si estuvieran muy concentradas no tendríamos condiciones de vida suficientemente buenas. Las energías renovables son, por un lado, inagotables, generalizo, por otro lado son diversificadas en cuanto al lugar hacia a donde nos llegan en la Tierra, y respecto a su modo de utilización pueden ser descentralizadas. Una característica muy particular que permitiría, permite de hecho, tenemos ejemplos abundantes, la distribución de centros de generación a lo largo de una determinada geografía, por lo tanto reduciendo las complicaciones que son normalmente o que están asociadas al transporte de la energía. A mí me gustaría plantear una información con poquitos datos. La posición de España en el año 2010 respecto al mix de producción energética, si elegimos los tres primeros, las tres primeras posiciones del podio, nos encontramos con que la primera es renovable, es 34%. Ahí estamos incluyendo, lógicamente, hidráulica, gran hidráulica, que probablemente pues, está muy condicionada por la pluviosidad que haya en el año concreto. Luego tenemos ciclo combinado de gas natural y en tercera posición nuclear. La suma de los tres aspectos pues, lleva más o menos el 75% de la energía producida y luego transformada en electricidad para su consumo. Esto está bastante más cercano a un mundo en el futuro renovable que un mundo en el futuro cercano a la energía fósil, que es el que los escenarios generales del planeta nos colocan. Que tiene realmente la sanidad es que no se puede realmente utilizar como herramienta política para conseguir votos, ¿no? Y entonces en Madrid, como las vacunas que en ningún lado, a ver si así todos me votan, o en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Yo creo que si en algo tiene que haber un pacto global de Estado, que eso es la democratización, tiene que ser en la educación y tiene que ser en la sanidad, ¿no? Yo creo que es de exigir, es alguna exigencia que tenemos que hacer de que haya un pacto de Estado para que la sanidad no sea una manipulación, ¿no?, de herramienta política para conseguir más o menos votos, para quitarte de tal alcaldía o tal municipio, sino que sea realmente porque me preocupa la salud de mis ciudadanos, ¿no? Yo quisiera saber si estamos educados ahora para morirnos. Yo creo que no. Desde hace muchos años, desde hace unos 30 o 40 años, hemos dejado de estar educados para morirnos. Y tampoco estamos educados para tener una vida más saludable. Yo creo que si hay que poner dinero en la sanidad del futuro es en la educación del pueblo para que no nos haga falta un pacto de Estado. O sea, un pacto de Estado es una cosa tremenda. Entonces yo prefiero que me dejen a mí, que con el resto del pueblo sepamos lo que tenemos que hacer y digamos al político qué es lo que tiene que hacer. Es mucho más fácil eso que tener un pacto de Estado porque mañana pueden cambiar. Necesitamos mucho la discusión y los análisis cuando enseguida asociamos tecnología con cosas específicas que diagnostican más y mejor, sin duda también lo es. Pero posiblemente la urgencia hoy, hablando de medicina futuro, siempre partiendo de esa hipótesis de que no es sostenible, es ver qué se puede hacer. Hay un montón de situaciones, hay un montón de modelos que son realmente absolutamente mejorables, completa y definitivamente mejorables. Hay que ver por qué no lo son, sabiendo que lo son, por qué no se ponen los medios para conseguir mejorar esas estudios. Una de las cosas que hace la tecnología es permitir que tratemos enfermedades que hasta ahora no tenían tratamiento, que sucesivamente nos vayamos avanzando en ese campo, que los tratamientos pues, vayan siendo sucesivamente más específicos, con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera.
pero también los tratamientos tienen que ser efectivos respecto a coste. Y en esto, pues efectivamente también se tiene en cuenta, y cada vez más. Pero llevo 35 años en hospitales de la Seguridad Social y hay algunas bolsas de ineficiencia absolutamente irritantes, y que eso se haga con mi dinero me molesta extraordinariamente. Me molesta me molestan muchas cosas de bolsas de ineficiencia que cualquiera vería, y que no me gusta que se gaste mi dinero en cosas que no aportan un valor añadido al enfermo. Entonces yo creo que algo habría que hacer. Recientemente, ahora en este año, lo que llevamos de año, han aparecido iniciativas como los MOOCs, los Massive Open Online Courses, cursos abiertos masivos, en donde se matriculan por 120.000 alumnos, que no acabarán todos, porque muchos valen por curiosidad, pero con que acabe un cuarto, creo que está ocurriendo más o menos, 30.000, así, pues ya es un impacto tremendo. Y los que están pilotando estas iniciativas podrían ser universidades a distancia, está muy bien y lo están haciendo, pero los que están detrás son universidades presenciales, como Stanford, como MIT, como Harvard, que también se ha unido a la iniciativa de MIT, como Yale, Princeton, etc. Y hemos llegado a una situación, en mi opinión, y insisto, con toda la vergüenza que me pueda dar hablar delante de expertos en la materia y que lo han vivido en primera persona, que lo que empezó siendo, vamos a conversar con las demás universidades europeas, por ejemplo, en mi ámbito, había países con ingenierías de 3 años que daban una formación mucho más profesionalizante y países con ingenierías de 6 años que daban una formación mucho más investigadora, y cuando uno acababa ingeniería de telecomunicación en España no sabía si eso era un ingeniero eléctrico o qué era. Cuando uno se iba a Alemania, hemos acabado cambiando la metodología. Decía una de las personas que ha comentado en el vídeo, ¿qué hacer para que nuestros investigadores nos valgan? Claro, es que es lógico. O sea, en España no tenemos, primero, tenemos unos sueldos de los investigadores, pues todos sabemos, ¿no? Pero por otra parte, no hay reconocimiento social. Realmente Bolonia ha significado que los intereses mercantiles y empresariales condicionen la labor de los departamentos universitarios. ¿Qué significa realmente Bolonia en profundidad? Creo que es algo que todavía está por hacer. Es decir, hemos empezado, hemos cambiado los títulos, pero las reformas profundas de Bolonia, algunas de ellas como por ejemplo la libertad de las universidades para diseñar nuevos títulos, ¿no? Hemos tenido una sesión anterior muy interesante sobre temas de medicina. Bueno, pues hubo 2 universidades que pensaron que en realidad los médicos del futuro se tenían que empezar a formar de una forma diferente. Hicieron un título de medicina que lo que reunía era una buena formación en base de biología, una formación en medicina, pensando que el médico del futuro va a ser menos cirujano y más ingeniero biológico probablemente, ¿no? El conocimiento es la oportunidad, la ocasión personal y la ocasión social. Yo creo que solo habrá salida a esta situación a través de la ciencia, la investigación, la educación, la cultura, para abordar la miseria y la ignorancia en la que muchas veces están. Así que una apuesta por el conocimiento, por la investigación y por la ciencia, si queremos que la salida sea sostenible. También digo que el conocimiento es rentable socialmente. Esto no quiere decir que haya de vincularse a los intereses del mercado, pero tiene una rentabilidad social. Sirve para mejorar nuestras condiciones de vida, el bienestar de los ciudadanos. Y tenemos que defender con pasión el conocimiento, con amor, es decir, trabajar, generar conocimiento y transmitirlo y transferirlo a la sociedad. Tenemos nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, cualquier discurso contra ellas me parece improcedente. Es una gran oportunidad, pero tenemos que cambiar las formas de enseñar, de pensar, de crear, de ser, de leer, y por tanto hay una innovación social que hacer. La pasividad, la resignación son malos asuntos. Yo creo absolutamente en la comunidad educativa, en los profesores, profesoras, en el trabajo que se está haciendo.